Muy buenas noches, profesora Caridad Vázquez. Hoy tenemos el placer de presentar la exposición sobre la biodiversidad. Los integrantes de mi grupo son Jocelyn Caballero, Jonathan Ríos, Leonelín González y mi persona, Argelis Ruiz. La historia de la diversidad es el concepto, esto fue acuñado en 1985 en el Foro Nacional sobre la Diversidad Biológica en Estados Unidos. Edward Wilson, en 1929, entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro en 1988 como biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad se refiere a la gran variedad de formas de vida que existen en el planeta Tierra, tales como genes, especies y ecosistemas, cada uno de los cuales cumple un rol y está interrelacionado con todos los demás. Por eso es fundamental en los procesos ecológicos, pues permite que el ciclo de la vida funcione como debe ser. Esto ya sea procedimientos alimentos, previniendo enfermedades o evitando inmunidades. La biodiversidad y la seguridad alimentaria se da si hay millones de variedades de frutas, verduras, granos y nueces. ¿Por qué solo comemos unas cuantas? La agricultura llega a ser moderna, simplifica la forma en que pues funcionan los ecosistemas naturales y también al reemplazar su diversidad por un pequeño número de especies domésticas. Esto llega a ser seleccionadas por su explotación a gran escala. Según una investigación realizada por el señor Miguel Alterli en la Universidad de California, la mayoría de plantaciones del mundo incluyen apenas 12 especies y granos de 23 vegetales y unas 35 de frutas y nueces. Esto significa que no más de 70 especies ocupan 1.40 millones de hectáreas, al que contrasta ya sea con los cientos de especies que se encuentran en una hectárea de bosque tropical. En Estados Unidos, por ejemplo, los cultivos llegan a ser a escalas industriales. Son solo una de 2 especies y con pocas variedades, la de la Academia Nacional de Ciencias, que el 60% al 70% de las plantaciones de frijoles solo incluyen 2 a 3 variedades. El 62% de los siembros de papa apenas tiene 4 variedades y el 53% del algodón 3 variedades. Y en cambio, Latinoamérica, la producción de alimentos es menos industrializada y el 70% al 90% de los cultivos y se hacen con múltiples especies. En ciencias agroforestales, produciendo así el 15% al 20% de alimento mundial. Los sistemas de cultivos menos industriales, llegan a ser también, incluyen una mayor diversidad genéticamente. Por ejemplo, en Perú son cultivadas comercialmente unas 50 especies de papas. Y la diversidad en los siembros hace que se queden a explotar diferentes tipos de suelos y microclimas en diferentes temporadas. Ok, características de la biodiversidad.
Las principales características que podemos mencionar son las siguientes. El término biodiversidad incluye todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra, así como las relaciones que establecen entre sí. Está bajo amenaza debido a las diferentes actividades humanas. Surgió como resultado de muchos años de evolución de los seres vivos. Existen diversidad tanto de especies como de ecosistemas y genética. Incluye tanto los organismos que habitan en un lugar como sus ecosistemas. La principal amenaza contra la biodiversidad viene de la mano del hombre. Las actividades industriales y agrícolas a menudo requieren de la modificación radical de numerosos ecosistemas. Por ejemplo, la instalación de una maquinaria que aleja a los animales y los modifica permanentemente. El botar desechos tóxicos que modifican las condiciones químicas y del ambiente y altera el balance ecológico. La introducción de especies nuevas en ambientes que se pueden reproducir sin control y acaban con las especies endógenas. La deforestación y la tala discriminada para las industrias de madera o de papel para obtener terrenos cultivables o para expandir las urbanizaciones. La explotación minera y de petróleo, además de las catástrofes ecológicas de sus vertidos tóxicos que caen accidentalmente en el mar. La cacería indiscriminada de algunas especies, ya que con esto tenemos muchas especies en peligro de extinción. Tipos de biodiversidad. La biodiversidad se divide en tres tipos diferentes. La diversidad genética consiste en la abundancia de versiones genotípicas, es decir, dentro de una misma especie de seres vivos. Diversidad específica consiste en la abundancia de sistemas genéticos que distinguen las especies, es decir, a la abundancia de especies en una región. La diversidad total ecosistémica consiste en la abundancia total de las comunidades biológicas del planeta, que constituyen un conjunto, el cual es la llamada biosfera. ¿Cómo se evalúa la biodiversidad? Para evaluar la biodiversidad en una región específica, se emplean usualmente los siguientes parámetros. La riqueza consiste en el número de elementos de ecosistema, dependiendo del nivel de análisis, número de genes diferenciados, número de especies y número de hábitats, entre otros. Abundancia relativa, la frecuencia con que uno de los elementos analizados aparece en el ecosistema en relación con los demás que lo acompañan. Muy buenas, mi nombre es Jocelyn Caballero, les voy a hablar sobre lo que es los niveles de la biodiversidad. Dentro de este tema abarca lo que es la materia viva, en la cual se organiza a distintos niveles, lo que es intracelular, celular, tejidos, órganos, entre muchos otros. El concepto de la biodiversidad tiene en cuenta estos niveles, ya que en general suele ser estimada a nivel intracelular, organismos, poblaciones o especies, entre otros, y así también lo que son los paisajes, según lo que sea de interés en conservar o estudiar. Todos los niveles están íntimamente relacionados, por lo que afecta a un nivel frecuentemente afecta al resto. Además, el concepto de biodiversidad tiene en cuenta lo que es la abundancia dentro de cada nivel, el rango de las funciones de los distintos niveles y la composición de cada uno.
Así se destaca 4 niveles principales, en lo que encontramos la biodiversidad funcional, estructural, de especies y diversidad genética. Dentro de la biodiversidad funcional se trata de que es un componente de la biodiversidad que generalmente concierne a lo que son los rangos de cosas de organismos que hacen en comunidades y ecosistemas. Por ejemplo, puede ser en lo que es la clasificación según el uso del recurso de productores, herbívoros, depredadores, entre otros. La diversidad estructural es la diversidad en estructuras espaciales o también físicas. Lo que encontramos dentro de lo que es el ecosistema, que puede ser estimado a través de la cobertura vegetal, heterogeneidad, entre otros. Dentro de lo que es la diversidad de especies encontramos lo que es la relación entre el número de especies, por ejemplo, lo que es la riqueza, y el número de los individuos, que sería la abundancia, y en lo que es un lugar determinado. Dado esto, en general, cada especie tiene un rol dentro del ecosistema. Puede ser que, por ejemplo, los descomponedores, los polinizadores, los herbívoros, entre otros, son importantes. Es importante la riqueza y la descomposición de identidad, entre otros. Es importante saber una mayor riqueza que asegura que ante una pérdida de una especie su función pueda ser reemplazada por lo que es la otra especie. Dentro de la biodiversidad genética encontramos lo que es la representación de cada fuente de variación a nivel intracelular. Este permite que a las poblaciones de organismos puedan adaptarse a cambios ambientales, es decir, evolucionar. Esto así significa que porque a mayor información genética, mejor puede responder una especie a distintos disturbios, lo cual un cambio de clima o un cambio de una evolución a pasar de los años, la especie crea su propia evolución. Ahora le hablaré sobre lo que es la biodiversidad para los ecosistemas. Tener más especies no solo favorece lo que es que tengamos una dieta más variada, más segura o con menos químicos. Cuando múltiples de especies cumplen funciones similares, pero reaccionan de forma diferente a las modificaciones humanas del ambiente o los ecosistemas, estos desarrollan una mayor resiliencia. Ante eventuales catástrofes naturales, unas cuantas especies logran resistir a lo que son los cambios y siguen efectuando sus funciones, y las que no lo lograron se recuperan para volver a equilibrarse. Esto pueden ser que los beneficios del ecosistema circundante al ser humano se llaman servicios ambientales. Algunos ejemplos son lo que es el control del agua, en lo que encontramos las plantas y animales asociados con el que el suelo regula el ciclo del agua, evitando así inundaciones y sequías. Por ende, más de 300.000 especies de plantas también limpian lo que es nuestros aires y sostienen nuestros suelos, previniendo erosión y derrumbes. Otra parte importante es el control de las enfermedades y la diversidad de compuestos activos en toda clase de animales, plantas y bacterias, para generar lo que son nuevas vacunas o prevenciones, pues. Un ejemplo de esto puede ser la malaria, en cual se reporta lo que es 83 y 300 millones de casos en el mundo, lo que es transmitida por un parásito, cuyo vector es el mosquito. Pero en algunos lugares de la selva amazónica, donde hay pequeñas poblaciones, muchos animales de sangre caliente y gran cantidad de especies de mosquitos, como los que tienen los parásitos de la malaria, no llegan a afectar lo que es al ser humano, sino que son controlados de forma natural debido a la gran biodiversidad del ecosistema o del que tiene el ecosistema. Sin embargo, gracias a los científicos
de cada epidemiología han recomendado que a la OMC tomar en cuenta la biodiversidad para erradicar cualquier mal, como lo es los parásitos o entre otros temas que perjudiquen. También podemos contar que porque puede ser así, porque al ver muchas especies de mosquitos ellos compiten por recursos con el mosquito portador y por ende no se transmite completamente la enfermedad. Un ecosistema sano, sin caza de animales ni fumigación naturalmente y controlado para la dispersión de todo aquello, viviremos completamente sin afectar a otra especie. Ok, profesora, mi nombre es Leonelín González y vengo a hablar sobre la importancia de la biodiversidad. Ok, la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad posee un valor intrínseco independiente de las necesidades de los seres humanos. Asimismo, constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas y la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales que contribuyen al bienestar social. La biodiversidad también provee materias primas, alimentos, agua, medicamentos, materiales para la construcción, combustibles, entre muchos otros más. También aporta servicios ecológicos relacionados con las funciones de los ecosistemas, como la regularización del clima, la fijación del CO2, la recuperación de la fertilidad del suelo, la amortiguación de las inundaciones y la descomposición de residuos. Además, brinda un aporte clave para mantener la variedad de recursos genéticos de cultivos. La biodiversidad también posee valores intangibles, aquellos difíciles de cuantificar en términos materiales, como los valores éticos, los valores estéticos, los valores recreativos, los valores culturales, los valores educativos y los valores científicos. Por lo tanto, conservar y utilizar sosteniblemente la biodiversidad es una forma de preservar la estabilidad de los ecosistemas, de los cuales obtenemos los servicios esenciales para el desarrollo de los seres humanos. Gracias. Ok, profesora, otro punto que me tocó ver fueron las ventajas las ventajas y las desventajas de la biodiversidad. Ok, las ventajas de la biodiversidad son las garantías de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. Finalmente, desde nuestras condiciones humanas, la diversidad también representa un capital natural. El uso y beneficios de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para subvenir a necesidades futuras. Las desventajas de la biodiversidad son la pérdida de esta, que tiene efectos negativos sobre varios aspectos de bienestar humano, como la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante desastres naturales, la seguridad enérgica y el acceso al agua limpia y a las materias primas. También afecta a la salud del hombre, las relaciones sociales y la libertad de elección. La biodiversidad está disminuyendo a gran velocidad a causa de factores como los cambios en el uso del suelo, el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación y la contaminación. Gracias. Conclusión. Ok, en conclusión, la biodiversidad es un bien necesario para todos que debemos proteger y respetar. Pero nos hemos dado cuenta de que el hombre solo aprecia la biodiversidad por los servicios que la aporta. No porque realmente le importe la vida y su entorno. El hombre se aprovecha de los recursos
y le preocupa que se acabe porque también se acabarían sus beneficios. La ironía es que nuestro propio egoísmo, por decir así, sea lo que empiece a concientizarnos de lo que es correcto. Gracias.